Cuando conocí al Señor en el año de 1998, como por abril, a mí me impresionó sobremanera que ver cómo el poder de Dios obra. Porque yo llevaba varios años ya lidiando con problemas serios, varios problemas. Tal vez el más crítico era una adicción al alcohol bastante fuerte. Y de pronto, así, yo fui a una iglesia la primera vez, la iglesia del Pacto, el pastor Andrés Bonch en Bogotá, en Colombia. Y de pronto así el Señor me liberó de esas adicciones. Entonces fue como, no fue que me contaron, sino fue evidenciar el poder de Dios y eso me dejó asombrado. Y entonces me empezó a llamar mucho la atención cada vez que tenía tiempo libre, que era bastante, irme para la iglesia, pasar tiempo con el pastor, estar ahí, acompañarlo a diferentes cosas que él iba y hacía, a centros de rehabilitación, a zonas muy marginales, a hacer diferentes cosas y ver cómo el poder de Dios era real. O sea, veía cosas a las que yo no estaba acostumbrado, cosas que de pronto uno se imaginaba que eran simplemente como en las películas, y empecé a vivir esas experiencias con él, y entonces eso me llamó muchísimo la atención. Duré más o menos un año y medio, eso duró un poquito más de un año, unos 14 meses, cuando mi esposa de ella empezó a asistir a la iglesia también. El momento en que mi esposo va a la iglesia, a que yo voy, pasó como un año, porque yo sí veía cambios en él, pero realmente en el matrimonio uno siempre está buscando un culpable, ¿no? Y uno siempre piensa que la otra persona tiene la culpa. Entonces habían cosas que eran muy evidentes en él, adicciones que eran muy evidentes en él, y no cosas que no eran evidentes en mí. Entonces yo siempre decía, no, yo soy perfecta, yo no hago nada mal, yo hago todo bien, yo no necesito ayuda, yo no necesito a Dios, aunque yo desde niña había conocido a Dios. Mi papá es súper católico y yo fui toda la vida a la iglesia, pero realmente yo no sabía quién era Dios. Entonces, bueno, pasábamos por la iglesia porque cuando éramos novios, pues mi suegro nos obligaba a que teníamos que ir a la iglesia, y nosotros íbamos un momentito, y si daban el papelito ese donde decía de qué había sido la enseñanza, nosotros nomás agarrábamos el papel y nos salíamos, y eso cuando nos preguntaba, pues le leíamos lo que como si hubiéramos estado todo el día, como si hubiéramos ido al servicio. Entonces eso era lo que yo conocía de Dios. Obviamente yo empecé a ver cambios en mi esposo, pero no era, había tanto daño en mi corazón, había tanta, yo creo que falta de perdón, pero en ese momento yo no identificaba cuáles eran los sentimientos que habían en mi corazón, y yo decía como que, oh sí, él ha cambiado, pero eso es obvio, o sea, él es el que necesita de Dios, él necesita buscarlo, él necesita ir a una iglesia, él es el que necesita cambiar su vida, yo no necesito nada. Entonces pasado un año, aunque yo veía cambios, nunca lo acompañaba, aunque él todos los días me invitaba, siempre me invitaba a la iglesia, todos los domingos me decía vamos a la iglesia, vamos con los niños, y yo siempre era muy reacia, pero recuerdo mucho que tú siempre venías a orar por mí, todas las mañanas venías a orar por mí, porque te ibas a orar con todas las viejitas de la iglesia. Yo era asiduo asistente al grupo de oración de las mañanas, y eran las señoras mayores de la iglesia, las ancianas de la iglesia eran las que hacían la oración. Yo era el único hombre y era el único joven que iba. Y me empecé a quejar con el pastor. Yo le decía, pastor, no, esto no funciona. Imagínense, después de todo lo que había hecho, ya había visto, pero yo le decía, eso no funciona porque por más que le hablo a mi esposa y por más que le digo, ella no ora, por ejemplo. Entonces él me decía, ok, pues si ella no ora, entonces en vez de venir a dar quejas o de quejarte de ella, pues ora tú por ella. Y empecé a hacer caso de esto. Me acuerdo mucho que por las mañanas yo llegaba y lo primero que hacía me despertaba, me arrodillaba al lado de la cama y le agarraba la mano para orar por ella. Y entonces empezaba yo a orar, y ella abría los ojos y se despertaba y me decía, uy, este sí es muy aburrido. Y se volteaba para el otro lado y me dejaba ahí con la mano colgando, pero bueno, yo seguía orando. Persistentemente, como durante un año, porque yo siempre fui bien odiosa y bien radical en que yo no necesitaba a Dios. Lo del ayuno también era lo mismo, me decía, yo le decía, es que imagínese, ella no ayuna. Entonces me decía, no, ella no ayuna. Pues en vez de estar dando quejas, ayune usted por ella. Aprendí algo, y es que nosotros no podemos esperar que los demás hagan algo, cambien para nosotros hacer lo que nos corresponde hacer, sino que tenemos que ser obedientes, y si creemos, hacer lo que nos corresponde a nosotros. Yo creo que una de las cosas que a mí más me impactó cuando tú me contaste esa historia acerca de lo que el pastor Andrés le decía, él llevaba un año esperando a que yo me convirtiera al Señor y a que yo fuera a la iglesia, y él le decía al pastor Andrés que nada pasaba, y él le decía, ¿tú cuántos años tienes? Entonces
Entonces mi esposo le decía, tengo 30 años, y le decía, oh, Dios te esperó 30 años, tú no vas a poder esperar un año No, a tu esposa. básicamente él un día me pregunta, ¿cuántos años tienes tú? Le digo, 31. ¿Cuánto hace que conoces al Señor? Le digo, hace un año. Me dice, o sea que Dios te esperó a ti 30 años y tú no has podido esperar un año a tu esposa. Y pues, mejor dicho, no había manera de ganar con él, siempre me salía con algo. Pero bueno, valió la pena. Después de un año, un poquito más de un año, mi esposa empezó a asistir a la iglesia. Ya como éramos juntos y con los niños, pues ya era mucho más fácil. Pero no, aunque no existía con un convencimiento total, y recuerdo que de las cosas más duras para mí era la alabanza, era que alabaran, tener que levantar las manos, aplaudir. No, mejor dicho, de mí eso me parecía súper terrible porque, no sé, no iba conmigo y no estábamos acostumbrados. No estábamos acostumbrados a eso, aunque nos gustaba la alabanza, nos gustaban las canciones, todo lo que se hacía en la alabanza no era como algo a lo que nosotros estuviéramos acostumbrados, y empezamos a ir, empezamos a ser parte de la familia del pastor Andrés. Fuimos muy amigos, llegamos a tener una relación muy estrecha que hasta el día de hoy conservamos. Cuando vamos a Colombia siempre estamos con ellos tratan de venir, y fueron verdaderamente personas, ellos junto con otras personas que estaban en su liderazgo, que estuvieron muy pendientes de nosotros, que nos ayudaron, que caminaron con nosotros. Para nosotros el dinero era demasiado importante y nos enseñaron que uno puede vivir, puede gozársela con los hijos y puedes estar bien a pesar de que no tengas dinero. De cosas trascendentales en ese tiempo me acuerdo mucho un retiro de parejas. Un retiro de parejas como de 2 o 3 días. Una anécdota, eso fue justo recién mi esposa empezó a ir a la iglesia, o sea, ella no tenía confianza con el pastor aún, y recuerdo que le tiró toda la ropa a la piscina, supuestamente jugando, pero a mí me dio una pena enorme, pues porque lo dejó sin ropa, se la tiró toda la piscina, la maleta pues, pero bueno, en ese retiro Dios obró de una manera tremenda. Hubo mucha sanidad y creo que ahí empezó ese proceso de restauración. Pero sanidad como, de nuestro hogar, de nuestro matrimonio. Como pareja, sanidad como matrimonio, porque fueron charlas enfocadas en lo que era el matrimonio, en lo que eran los hijos, en lo que representaba el esposo, en lo que representaba la esposa. Y yo recuerdo que estando ahí sentada, una de las cosas que yo pensé fue, algún día me gustaría estar parada en el mismo lugar donde están ellos, o haciendo las mismas cosas que están haciendo ellos, y es enseñándole a parejas, porque me pareció o hablándole a otras parejas de cómo Dios había restaurado sus vidas, que era lo que estábamos escuchando. Sí, a mí me impactó muchísimo escucharla, primero a ella, después a él, hablar de su testimonio y ver que eran personas como nosotros que habían pasado momentos muy difíciles, pero ver lo que Dios estaba haciendo y lo que hacía a través de ellos para impactar la vida de otros. Y mi primer pensamiento fue, quiero ser algún día como ellos y hacer lo mismo que ellos hacen. Está dando ese privilegio. Bueno, eso fue un tiempo, un año y medio más o menos, y en ese momento ya ocurrieron varias cosas, varias situaciones que nos obligaron a salir de nuestro país, de Colombia, y llegamos a Estados Unidos, a Florida, a Boynton Beach. Y aunque teníamos familia, a pesar de que teníamos familia en Estados Unidos, Dios provocó que no llegáramos donde nuestra familia, sino donde una pareja de conocidos, Héctor y Laura Escobar, con sus 2 hijas. Llegamos a su casa, ellos eran líderes, en ese momento no eran pastores, eran líderes en una iglesia americana, Trinity Church International, con el pastor Tom Peters. Ellos eran líderes allí. Nosotros llegamos a su casa, vivimos, ellos nos hospedaron en su casa por algo más de 2 meses, y luego quedamos viviendo relativamente cerca, y yo trabajé para Héctor por unos 3 años y medio. Eso fue determinante en mi vida porque yo no tenía la imagen correcta, nunca había visto la imagen de un matrimonio sano, de qué era ser padre, qué era ser esposo, qué era ser empleado, jefe, hermano, hijo. Y pasando tiempo, viviendo 3 años y medio, estuvimos muy cerca de ellos. Yo siempre viviré muy agradecida con ellos. Ellos fueron una influencia tremenda en nuestras vidas, especialmente en la vida de Iván. Lo que él dice, uno a veces piensa que uno sería feliz como esposa, o el matrimonio de uno se arreglaría, o los hijos de uno serían felices en el contexto familia, si el esposo, si es toma trago, deja de tomar, si es mujeriego, deja de andar con mujeres, si consume drogas, si deja de consumir drogas, si tiene un carácter explosivo, si deja el carácter. Pero algo que uno nunca se da cuenta es que tú no tienes una familia funcional, que tú no sabes qué es verdaderamente el matrimonio, que tú no sabes el rol del esposo, el de la esposa. No has estado expuesto a una imagen correcta. Entonces, cuando tú estás conviviendo día a día
con una persona, con una familia, y tú ves esos roles, vuelvo y digo, por lo menos uno dice, puede ser hijo, pero cuando tú ves un hombre que honra a sus padres, que respeta, que los bendice, que los cuida, que cuida a su esposa, a sus hijas. Cuando yo veía la manera, de hecho recuerdo que yo hice una oración en ese tiempo, teníamos 3 hijos nosotros en ese tiempo. Y no pensábamos tener más. Y no pensábamos tener más en el momento. Y Héctor tenía 2 hermanos, o sea, también eran 3 hombres, 3 varones. Y yo recuerdo alguna vez haber orado, o varias veces oré y le dije, Señor, yo quiero que mis hijos se amen como estos 3 hermanos se aman. Yo quiero que mis hijos siempre estén unidos como ellos están unidos y se cuiden y se guarden la espalda. De hecho, nosotros alguna vez hablábamos de eso porque veíamos cómo ellos como hijos honraban a sus papás y cómo ellos entre hermanos se guardaban la espalda. Y nosotros siempre habíamos estado en familias donde los hermanos se peleaban, donde habían rencores, habían celos, había todo. Nunca habíamos visto algo de familia como eso. Yo había leído en la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, pero no sabía realmente qué era honrar a padre y madre. Entonces fue un modelo hermosísimo. Ese modelo pero nos realmente los dos como pareja. Sí, nos impactó y nos cambió. Ahí estuvimos 3 años y medio. Eso fue espectacular. No en la casa de ellos, vivimos en la casa de ellos por 2 meses y medio. Nos mudamos a otra casa, pero siempre y hasta el día de hoy continúan siendo nuestros amigos y muy conectados. Cerca, pero finalmente yo sí trabajé para él 3 años y medio. No fue fácil en otras áreas. Era todo un proceso de formación que Dios estaba haciendo con nosotros. La iglesia a la que asistíamos, que era la iglesia donde ellos iban, era una iglesia americana. Nosotros no hablábamos inglés en ese tiempo, no entendíamos casi nada de lo que se hacía allí. La cultura era americana, nos dio muy duro, fue muy difícil. Era un pueblo muy pequeño, no había casi hispanos, entonces no fue fácil. Sin embargo, después de esos 3 años y medio fue un proceso de aprendizaje tremendo. Pero yo no creo que solamente nos dio duro la cultura, nos dio duro el estatus económico. Nosotros veníamos de vivir muy bien, de tener la persona que nos ayuda en la casa, de no hacer muchas cosas que llegamos a hacer en ese país, a tener muchas carencias. Era chistoso porque uno decía, en el país de los Estados Unidos donde nada le va a faltar nada, vivíamos muy escasos, muy escasos todo el tiempo comparados como vivíamos en Colombia. Entonces fue un proceso no solamente de crecimiento espiritual, sino fue un proceso financiero de adaptarnos y de ver realmente dónde estaba el corazón de nosotros, y si nos amábamos con dinero y sin dinero. Con dinero y sin dinero. Pero bueno, ahí estuvimos 3 años y medio y Dios contestó una oración, porque en realidad nosotros no nos sentíamos como en una ciudad tan pequeña, con tan pocos hispanos, nos sentíamos como encajonados allí. Y después de 3 años y medio Dios nos movió un poquito más abajo, al sur, ya a Miami, un sector llamado Pembroke Pines, y ahí empezamos a asistir a la iglesia CIA Pembroke Pines con el pastor David Rivera. Pero eso realmente recuerdas que fue muy chistoso, porque cuando nosotros fuimos a esa iglesia, cuando nosotros teníamos una vida muy de rumba, de ir mucho a fiestas, y teníamos un amigo que era mariachi, y entonces ese amigo iba cada que salía de hacer presentaciones, iba a la casa y nos llevaba serenata. Y nos poníamos a tomar hasta la madrugada. Entonces serenata, tomar y no sé qué. Tuvo un restaurante show mexicano y allá manteníamos metidos celebrando lo que hubiera que celebrar, y si no había que celebrar igual nos metíamos allá. Pero un tiempo nos perdimos claro, y no volvimos a ver. Cuando ya nosotros vinimos para Estados Unidos, pues obviamente nos desconectamos por varios años, y un día estando en West Palm Beach miramos un periódico latino, cuando había un letrero allí, dice que Gilbert Daniel y su mariachi La Frontera, sí. Y yo, Gilbert está aquí en Estados Unidos, y ahí mismo lo llamamos, me acuerdo que le tomamos el pelo, pues haciendo pasar que estábamos contratándolo para una serenata. Y luego, bueno, y él todo emocionado me dice, no, y es que a mí me pasó algo espectacular, y fue que conocí al Señor y ahora canto en la alabanza en el grupo de alabanza de una iglesia. Y pues cuando él nos dice eso, y dije, no, pues yo también conocí al Señor, me volví cristiano, estoy aquí. Y él nos invitó a esa iglesia a conocer y sobre todo pues a ver lo que él cantaba allí. Y esa es la iglesia de la que les estoy hablando, CIA Pembroke Pines. Entonces a raíz de eso nos movimos para esa ciudad. Pero porque ahí llegamos, y el primer día que llegamos la alabanza era en español, la predicación era en español, y decíamos como que wow. Y la gente hablaba español, el pastor predicaba en español. Fue espectacular. Era nuestra cultura, era nuestra gente. Fue espectacular, el Señor nos permitió movernos para allá. Y ahí fue algo bien raro, porque entonces ahí en la iglesia ministerialmente nos sentíamos espectacular, pero las finanzas fue una cosa tremenda. Pasamos un proceso supremamente difícil allí, supremamente difícil. Dios trabajando en nuestro corazón,
Y allí estuvimos casi 2 años. Generamos unas relaciones hermosísimas, gente espectacular. Nos sentíamos, aunque un proceso muy difícil, pero nos sentíamos muy a gusto. Nosotros realmente hemos dicho que esa es como el sueño de iglesia de alguien, Sí, donde todos son una familia, donde todo el mundo se ama, donde todo el mundo comparte el pan, donde las necesidades son cubiertas por las familias. Y yo decía que todo el mundo era bonito. En esta iglesia todo el mundo es bonito. Empezando por la esposa. No, pero yo no entiendo por qué, porque si todo el mundo lucía feliz. Yo creo que el mejor maquillaje y de la manera que una persona luce más linda es cuando sonríe. Entonces yo veía ya todo el mundo feliz y yo decía que todo el mundo es bonito aquí, pero el Señor provocó que tuviéramos que salir. Nos llegó una carta de deportación, una carta que decía tienen 30 días para salir de Estados Unidos. Y bueno, para ese momento... Pero es importante resaltar que en ese lugar nosotros llegamos a ese lugar, y a pesar de que la situación económica era muy difícil, por ejemplo, por mi parte tuve la oportunidad de prepararme como consejera. Empecé estudiando, después no pude pagar las materias, no tenía la capacidad económica, y los pastores de la iglesia, yo era muy buena estudiante, entonces me apoyaron, me estuvieron apoyando por mucho tiempo, me becaron para poder terminar la carrera, para poder estudiar, porque era chistoso, estaba estudiando, pero a veces no teníamos ni para el mercado. Fueron situaciones bien difíciles. Manejábamos grupos familiares. Maduramos mucho, sí. Estuvimos en muchos ministerios. Los pastores confiaron en nosotros y nos pasaron que por líder de grupo familiar, que por líderes de seminarios de parejas, líderes de oración. Nos dieron la oportunidad de servir en muchos ministerios. Nuestros últimos en ministerios, tú estabas siempre en discipulado, yo estuve trabajando en restauración, ¿te acuerdas? Con la gente, y ahí aprendimos tanto. Nosotros estuvimos en la librería también, estuvimos por mucho tiempo en la librería. Lo único que no servimos fue en el ministerio de niños, y eso porque teníamos 3 en la casa, pero de resto, en todos los ministerios que había. Pero nunca entendimos por qué Dios nos llevaba como de ese proceso. En ese proceso estás en un lugar en el que amas, estás en un lugar donde estás aprendiendo muchísimo, estás en un lugar donde amas a tus pastores y tú crees, yo de aquí en adelante voy a seguir creciendo, y lo que Dios tenga, el propósito de Dios es que yo esté aquí, que yo permanezca, que yo esté en esa iglesia. Como que uno dice, estamos en el centro de la voluntad de Dios. Nosotros éramos el tipo de personas que de verdad cualquier persona hubiera querido tener en el ministerio. Habíamos recibido muchísima preparación, y recuerdo que un día vino un profeta a esa iglesia, y todo el mundo hablaba del profeta Randy. No, viene el profeta Randy, a él hay que esconderse, él es un hombre de Dios, o sea, todo lo que dice él es bien certero. Y nosotros, sin conocer, en ese momento nosotros no sabíamos que eran los profetas, nunca habíamos escuchado uno. Yo no creía. No, sí, nunca habíamos escuchado uno. Fuimos a la iglesia, en ese momento la iglesia tenía unas 300 personas, y cuando el pastor Randy estaba predicando, yo recuerdo que te llamó de como en 300. Tenía mucho más de 300 personas. Bueno, estamos en el servicio. En cada servicio no cabían más de 300, entonces, pero se hacían 4 servicios. Pero yo escuché al Señor decir: You will build many businesses. Tú vas a hacer muchos negocios in the course of your lifetime. En el transcurso de tu vida. But I have called you into my ministry. Pero yo te he llamado dentro de mis ministerios, dice el Señor. And you have said to me, y tú me has dicho, I'll make money for you, Jesus. Yo haré dinero para ti, Jesús. But I can't preach. I can't do that. Pero yo sé que yo no puedo predicar. Yo sé que no puedo. Son, all of your life my hand has been upon you. Pero hijo mío, toda tu vida mi mano ha and estado sobre ti. You ran from me, y aun cuando huiste de mí. And you told me to leave you alone. Y me dijiste que te dejara solo. It was because you knew that if you surrendered to me, es porque tú sabías que si te rendías a mí, you would have to preach for me. Tendrías que predicar de mí. And you shall preach my word. Tú predicarás mi palabra. And you shall prophesy y tú vas a profetizar, dice el Señor. Because it is my plan. Porque es mi plan. To make a father of you. Hacer de ti un padre. For you shall be a father in my house. The Lord says. El Señor me dijo. Before you can afford it. Antes de que tú puedas costearlo. I'm going to cause you to move out of a house that you love. Yo te voy a hacer que te muevas de la casa que amas into a house you cannot afford. En una casa que tú no puedes pagar. And I will cause there to be a greater house. Y yo voy a hacer que sea una casa más grande. And your house shall be filled with praise. Y tu casa va a ser llena de alabanza.
For I will open your house so that many people can come in. Porque yo voy a abrir tu And casa there will para be que muchos meetings in your vengan. house, says Y the Lord. vendrán muchos en tu casa, And you dice el shall Señor. preach and you shall prophesy. Tú vas a predicar y vas a house. profetizar en tu propia casa. For now I have betrothed you to me Porque ahora te ha traído a mí in faithfulness, en justicia, en seguridad. and I will use you Y yo te usaré for the glory of my kingdom. para la gloria de mi reino, dice el Señor. En ese momento, yo me acuerdo que te llama y le habló acerca de lo que iba a ser su llamado. Me acuerdo que le dijo, tú estás llamado al pastorado, vas a tener una casa. Nosotros ni de profecía, ni de interpretación, nada. O sea, no sabíamos de qué era que estaba hablando en ese momento. Sabíamos que teníamos una gran pasión por ayudar a la gente, teníamos una gran pasión por el Señor, estábamos muy agradecidos por cómo había cambiado nuestras vidas, pero realmente en ese momento no sabíamos cuál era el propósito ni qué era lo que Dios nos había llamado a hacer. Recuerdo que nosotros servíamos, había un deseo muy grande en nosotros de dar de todo eso que nosotros habíamos recibido. Yo me acuerdo que nosotros servíamos básicamente los 7 días de la semana. Básicamente. Yo recuerdo que el pastor descansaba los lunes, nosotros no. Yo salía de mi trabajo, era en construcción, salía sudado, sucio, cansado, con hambre. Y mi único anhelo era llegar a la casa, ducharme, ponerme ropa limpia y correr a un discipulado, a un taller, a servir, a limpiar, a lo que hubiese que hacer. Pero esa era mi familia y eso era lo que quería hacer. Y yo creo que ahí es donde se empezó a definir nuestro ministerio, porque no sabíamos en qué, lo único que sabíamos era que Dios nos usaba, fuera en parejas, en oración, en grupos familiares, en discipulado, en lo que fuera. Siempre veíamos fruto, pero yo en ese momento, aunque no conocía mucho, yo me acuerdo que yo siempre te veía, tú decías, me encanta el discipulado, me encanta enseñarle a la gente, me encanta el discipulado, y a mí en ese momento el discipulado, Para nada. nada que ver, me encantaba arreglarle los problemas a la gente, hablar con la gente, escucharle todos sus conflictos. Sí. Y bueno, en ese momento como espectacular, digámoslo así, como viendo que tal vez lo que seguía o lo que continuaba ya era como que nos llamasen tal vez a servir en un tiempo completo, o bueno, part-time o lo como fuera, en la iglesia. Yo creo que ese era un anhelo del corazón de nosotros, sí, sin haberlo hablado. Y yo creo que además era como obvio, como que sentíamos que si eso era lo que Dios estaba haciendo con nosotros y si esa era nuestra pasión, pues eso iba a pasar. Pero en ese momento nos llega una carta de deportación, tienen 30 días para salir de Estados Unidos, fue traumático. Durísimo, sí. No lo entendíamos, en algún momento nos peleamos con Dios, pero ¿cómo es posible si te estamos sirviendo, si estamos haciendo, si nosotros diezmamos, ofrendamos, servimos? No es justo, pensamos. Y otra cosa que tal vez nosotros nos hemos dado cuenta era que nosotros estábamos perdiendo a nuestros hijos, como estábamos diciendo anteriormente. O sea, sí vivíamos juntos, teníamos una relación, todos íbamos a la iglesia, pero había muchas cosas que ellos estaban haciendo que nosotros desconocíamos porque estábamos muy involucrados. Que nunca entonces, sabíamos qué hacían como ellos nunca con su vimos eso, realmente nos parecía durísimo e injusto tener que salir cuando supuestamente todo era maravilloso. Ocurrió algo, y es que en ese momento pues obviamente llamamos también a nuestro pastor en Colombia, al pastor Andrés, le dijimos, pastor, mira lo que está pasando. Él dijo, muchachos, yo creo que no se afanen, vuelvan ya los problemas y todo en estos años, ya han pasado unos 5 años, un poco más, casi 6 años, ya todo eso se ha solucionado, vuelvan. Y yo siento que, Iván, si tú vienes, tú podrías ayudarme a pastorear la iglesia, serías un pastor asociado aquí en la iglesia, no te podemos ofrecer mucho salario, y pues de ella, para ayudarse, podría trabajar en el colegio como directora o algo así, y ahí vamos a salir adelante. Y pues estaba la familia, o sea, como que sonó, bueno, ok, aquí estamos así, pero esto suena como bonito también, ¿no? O mejor tal vez, vamos a volver a la familia, volver a nuestra tierra, y ya enfocados ministerialmente, eso pensamos. Pero había algo que nosotros como cristianos siempre tuvimos, y aún miren, sin saberlo, porque yo creo que el ser humano por naturaleza es rebelde, nosotros siempre fuimos muy sujetos a las autoridades que Dios nos colocó en algún momento de nuestras vidas. Y me acuerdo que mi esposo y yo hablamos y dijimos, vamos a ayunar, vamos a orar y vamos a ir a nuestro pastor. Y vamos a tomar como que lo que él nos dice va a ser lo que Dios tiene para nosotros, la respuesta
a todo eso que nosotros estamos pidiendo, hicimos una cita con nuestro pastor y fuimos para allá. Y fuimos, pues básicamente a comunicarle, mira, tenemos una carta de deportación, nos tenemos que ir del país. No había más opción que El esa, la opción era irnos a ofrecimiento Colombia. que tenemos en Colombia no es alejarnos de Dios, sino antes por el contrario, servirle ya desde el pastorado. Mi esposa pues dirigir un colegio cristiano, o sea que esto es lo que hay y básicamente venimos a decirte chao y queremos que, adiós pues, y queremos que nos bendigas. No vinimos, no, nosotros no fuimos a Y- decirle chao, nosotros fuimos a preguntarle cuál era su opinión acerca Sí, de eso. pero como tú dices, básicamente eso era lo que había que hacer, pues la otra opción era quedarnos ilegales y pues consideramos que eso no era de Dios y no era tampoco lo que Para nosotros eran nuestras dos únicas opciones, o quedarnos o irnos. quedarnos ilegales o volvernos a Colombia. Entonces y hacerlo. obviamente pensamos que él iba a decirnos una de las dos y él era volver a Colombia, pero nunca habíamos considerado una tercera opción que fue la que él nos dio. Entonces cuando estamos ahí nos dicen, no muchachos, yo no creo que la voluntad de Dios sea que ustedes vuelvan para atrás. Yo creo que no los trajo aquí para volver atrás, sino que los preparó para que vayan y den fruto en lo que los hemos preparado. Y está empezando una iglesia, hay un pastor que está empezando una iglesia en London, Ontario, en Canadá. Y yo creo que allá es donde Dios los quiere. Recuerdo que el pastor nos dice, muchachos, ¿y cuándo se irían? Y mi esposo le dijo, nos vamos a ir en 8 días. Y Porque él, ya casi se cumplían Claro. los 30 días y no queríamos estar y él nos ilegales. pregunta cuánto dinero tenemos en el banco y mi esposo le dijo $6 y él le dijo, bueno, si esto es de Dios, Dios Dios lo les va provee. a dar las finanzas para irse. Y me acuerdo que cuando le comunicaron la decisión cuando salimos estaba un montón de pastores así esperando qué es lo que va a pasar con ellos, se van a ir, se van a quedar, muchos querían que nos quedáramos, el sueño era que trabajáramos en sus ministerios y cuando les dijimos nos vamos, nos empezaron a abrazar y ya se le comunicó a la iglesia Y empezaron las despedidas. las despedidas y las ofrendas. Entonces en cada despedida eso era un montón de lágrimas y un montón de sobres, tarjetas, y en cada sobre una tarjeta con dólares, un cheque, lo que sea. Bueno, finalmente el día que salimos con $6,000 teníamos. y empezamos un viaje, nos vinimos por tierra manejando, fueron más o menos 3 días. Y dejamos toda la ropita, Dejamos porque toda aquí, la ropa porque de aquí verano. en Canadá hacía un frío impresionante. Emocionalmente fue terrible, me acuerdo que Súper duro. aunque tratábamos todos de darle ánimo al otro y sobre todo yo como hombre que tenía que darle ánimo a mis hijos y a mi esposa, pero era muy duro. Lloramos cada vez que parábamos, llorábamos, yo veía a mi esposa llorar, yo me metía al baño y lloraba, pero salía como si no hubiera pasado, no, vamos bien. Que eso Y ni no hablar pasa de los nada. muchachos, de cómo se sentían de dejar Florida, de dejar sus amigos, de dejar sus Mis hijos, de escuelas. dejar todo. Así que fue Fue súper terrible. duro. Llegamos a Canadá, llegamos en un otoño, para un septiembre, todo seco, muerto, sin hojas, sin vida, el cielo gris, el piso mojado, viniendo uno de todo verde, el mar por todos lados, palmeras, calor.